Buen día, jóvenes. Vamos a hacer un anexo o un complemento al video de calor y temperatura parte 2, dado que en él se manejan algunas cantidades en notación científica, específicamente en el coeficiente de dilatación lineal. Y es necesario, entonces, realizar este complemento para evitar confusiones en dicho coeficiente, la manera como se interpreta, cómo se maneja y sobre todo cómo se introduce en la calculadora. Entonces, sin más, vamos a introducirnos al tema. ¿Qué es la notación científica? Bien, la notación científica la vamos a entender como una abreviación matemática que nos permite leer, escribir y comprender de una manera más sencilla y más cómoda cantidades ya sean muy grandes o muy pequeñas. Aquí vamos a tener un par de ejemplos. La primera es la distancia de la Tierra al Sol, que son 150 millones de kilómetros. Y como inciso B, el diámetro del virus de la influenza, que varía entre 80 y 120 nanómetros. Aquí pusimos uno de 115 nanómetros. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esas cantidades? O transformarlas, más bien, a lo que es la notación científica. Bien, lo primero que tenemos que entender es que hay dos tipos de notación científica: positiva y negativa. Esto va a depender fundamentalmente si movemos el punto decimal a la izquierda, como en el caso de la que tenemos aquí arriba. Si movemos el punto decimal a la izquierda, la notación científica será positiva. El exponente va a ser positivo. Y si movemos el punto decimal a la derecha, el exponente de la notación científica va a ser negativo. Vamos a resolver primero el exponente positivo. Cuando nosotros vemos una cantidad que no tiene punto decimal, como en el caso de los 150 millones de kilómetros, no quiere decir que no exista. Simplemente va a estar al final, aquí donde lo estamos indicando con el láser, al final de la cantidad. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese primer ejercicio? Lo que vamos a hacer es recorrer el punto decimal hasta que tengamos un solo dígito entero. Entonces lo vamos a hacer así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí encontré el lugar hasta que queda un solo dígito entero. Entonces voy a escribir 1.5. Los demás dígitos van a ser decimales, los que sean distintos a 0. O sea, por eso voy a poner 0.5 e ignoro los demás ceros. El segundo paso va a ser escribir por 10. Siempre va a ser escribir por 10. Digamos que es una regla. Y el último punto va a ser escribir el exponente, y el exponente me lo va a dar el número de veces que desplacé el punto decimal hasta que encontré el dígito entero diferente de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allí fue donde me detuve. Entonces el exponente entero va a ser 8 kilómetros. Entonces, la distancia de la Tierra al Sol es lo mismo decir 150 millones de kilómetros o 1.5 por 10 a la 8 kilómetros. ¿Qué pasa cuando las cantidades son muy pequeñas y yo me desplazo en el sentido de la derecha? Antes vamos a entender qué es un nanómetro. Kilómetro, en el caso del inciso A, todos entendemos que kilómetros son 1000 metros. ¿Pero qué es un nanómetro? Si nosotros dividimos un metro en 10 partes, vamos a tener un decímetro. Si dividimos un metro en 100 partes, vamos a tener un centímetro. Si dividimos un metro en 1000 millones de partes,
vamos a tener un nanómetro. Entonces, un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. Imaginemos entonces lo pequeño que es un nanómetro. Así estamos hablando del orden del tamaño de un virus. Ahora, el proceso es muy parecido. Yo voy a moverme a la derecha hasta que deje un dígito entero y los demás van a ser decimales. Entonces, el punto decimal me voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allí me queda un dígito entero, punto, y los demás decimales. Enseguida, la regla que me dice que escriba por 10. Y ahora voy a poner el exponente. La diferencia es que aquí va a ser negativo, indicando cuántas veces desplacé el punto decimal hasta encontrar el lugar donde lo dejé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero insistimos, cuando me muevo hacia la derecha va a ser negativo. Menos 7 nanómetros. Entonces es equivalente decir que el diámetro del virus de la influenza es 0.000000115 nanómetros o 1.15 por 10 a la menos 7 nanómetros. La utilidad de la notación científica es mucho más evidente cuando tenemos, no sé, 20, 25 ceros, a cuando lo tenemos con cantidades no tan grandes, pues. Pero es importante saber cómo funciona. Ya que recordamos estas pinceladas de la notación científica positiva y negativa, vamos a ver cómo introducirla en la calculadora, porque los problemas de dilatación manejan coeficientes con notación científica. Uno de los problemas que se resolvió hacía referencia a una varilla de zinc y el coeficiente de dilatación lineal del zinc es 35.4 por 10 a la menos 6. A la hora de hacer esta operación en la calculadora, ¿cómo debemos introducir ese valor? Vamos a presionar 35, como lo indicamos con el láser, 35.4 para poner por 10. Este por 10 en la calculadora es equivalente a la tecla EXP, indicada aquí en la parte inferior. Presionaríamos EXP y para poner el menos 6 no vamos a poner el menos que aparece aquí abajo a la derecha, porque esto hace referencia a la resta. Este negativo lo vamos a expresar con el menos que aparece aquí entre paréntesis en la parte superior izquierda. Presionaríamos menos 6. Esa es la manera correcta de poner 35.4 por 10 a la menos 6. Vamos a suponer que quisiéramos introducir la distancia de la Tierra al Sol, que expresamos que en notación científica era 1.5 por 10 a la 8 kilómetros. ¿Cómo deberíamos introducir esto en la calculadora? Pondríamos 1.5 EXP 8. Esa es la manera correcta de hacerlo. Y para poner el último valor que hicimos en el ejercicio anterior, el diámetro de un virus, que el valor que teníamos en notación exponencial era 1.15 por 10 a la menos 7 nanómetros, la manera de hacerlo en la calculadora sería 1.15 EXP menos 7. Terminamos.